Vamos a proceder entonces a esta mesa para escuchar sobre cómo impulsar el desarrollo de la bioeconomía dentro del marco de la bioeconomía como motor del desarrollo territorial y de la inserción internacional. No voy a ser yo quien presente a los expositores, sino Sandra Yarri de la Universidad Nacional de La Plata. Todo suyo. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a ver si podemos conversar un rato y llevarnos algunas respuestas, pero también muchísimas dudas y desafíos para resolver. Tenemos destacados y destacadas personalidades de la bioeconomía que los voy a presentar. Tenemos a Federico Zapata, que ha escrito, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una maestría en Estudios Internacionales y un doctorado en la Universidad Torcuato Di Tella y en el Johns Hopkins University de Washington. Está especializado en Economía Política del Desarrollo y la Innovación. Fundó y codirige la consultora Escenarios. Es editor de Panamá Revista. Federico, bienvenido. Lilia Stubrien, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Estudios Económicos y Políticos del Cambio Tecnológico de UNUMERIT y Universidad de Maastricht, Países Bajos. Es investigadora del CONICET, vicedirectora del CENIT, el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín, y coordinadora académica del doctorado en Economía de la Innovación en la misma universidad. Bienvenida Lilia, gracias. Francisco Bucara es co-founder y managing partner de SF500. Es emprendedor, especialista en desarrollo de proyectos de innovación públicos privados y ha sido becario Eisenhower en 2019. Francisco, Fran, gracias. Y Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios en la UBA, director del programa de Bioeconomía y es decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor del CARI, expresidente del CPIA y columnista de Mitre y El Campo. Fernando, bienvenido. Tengo algunas preguntas para ustedes, ¿sí? Vamos a empezar con Federico, ¿te parece bien? Federico, escribiste y he leído bastante sobre tus postulaciones sobre el biodesarrollismo, ¿sí? Y escribiste en torno a esa idea como un motor para impulsar la bioeconomía. En líneas generales, ¿podrías explicar cuál es el corazón de este argumento del biodesarrollo? Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, primero agradecer a la organización por la invitación. Es un evento que me parece que es fundamental. Yo quiero, o sea, lo voy a abordar, es un concepto de la economía política, pero que me parece que puede servir como marco para una discusión, digamos, amplia donde esté metido el sector privado, el sector académico y también la política, que también es muy importante que participe. Nosotros, digamos, podemos pensar la bioeconomía como un proceso de producción de bienes y servicios en formas sustentables a partir de la transformación de la biomasa. Podemos hacerlo como un consenso técnico, o podemos, partiendo de esa base, pensar en la situación estructural de la Argentina, básicamente, digamos, en la crisis del modelo de acumulación de la Argentina, y por lo tanto pensar la bioeconomía como un poco más que eso, como una plataforma posible o una nueva estrategia de acumulación y desarrollo para la Argentina. En ese marco, a mí me gusta pensar siempre que hay como un triángulo que constituye el núcleo del gran desafío de época de la crisis del modelo de acumulación en la Argentina. Y ese triángulo tiene tres partes. Una parte es el desarrollo federal, otra parte es la inclusión social y otra parte es la inserción internacional. Abordar ese triángulo, de alguna manera, desde el punto de vista de una estrategia de acumulación, va a implicar una parte que tiene que ver con lo tecnoproductivo, lo tecnoeconómico, y la hibridación de una plataforma, digamos, o de una serie de ideas y de un conjunto de prácticas tecnoeconómicas con un nuevo régimen político-económico.
a ese concepto o esa forma de hibridación particular, yo le he llamado como un disparador, digamos, para abrir una conversación pública, biodesarrollismo, es decir, una estrategia que permita pensar a la bioeconomía como el corazón de una nueva coalición económica, política y social, que es la coalición popular, federal y exportadora. Y en ese marco me parece que saludo gratamente la feria, porque me parece que es una cumbre que pone en discusión y en jerarquía de la agenda pública en un momento determinado de la Argentina, que no es cualquier momento, es una crisis muy profunda de la matriz tecnoproductiva, donde me parece que la bioeconomía puede ser mucho más que una forma singular de producción y puede transformarse en el corazón de una nueva coalición que le dé a la Argentina un modelo viable de desarrollo económico. Muchas gracias. Gracias. Federico, voy a continuar preguntándote a vos, Fernando, ¿sí? Argentina es muy heterogénea, ¿no? Somos un mosaico de realidades, de paisajes, de ecosistemas, ¿sí? En distintas dimensiones somos heterogéneos, que incluyen el desarrollo territorial y el aporte a las exportaciones, cada uno desde su lugar. ¿Por qué la bioeconomía puede ser relevante para lograr un desarrollo federal equitativo y un crecimiento sustantivo de las exportaciones? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Me parece relevante que este organismo, el CFI, que reúne a todas las provincias, justamente haga un pie en la bioeconomía, porque tal como me estabas preguntando, en esa heterogeneidad, me parece que la bioeconomía es un elemento que reúne los territorios desde distintos lugares con sus capacidades. Cuando nosotros la entendemos como un modelo de desarrollo, tal como lo planteó recién Federico, esa transformación de la biomasa en múltiples productos más valiosos, requiere conocimiento, y ese conocimiento, por características propias que tienen que ver con el traslado de la biomasa, debe ser in situ. Entonces, a diferencia de los modelos tradicionales, el conocimiento tiene que ir hacia donde está la materia prima, y entonces, si esa materia prima está dispersa en el territorio, lo que estamos hablando es de desarrollo, de aumentar las capacidades locales para la transformación de esa biomasa en productos de más valor. Ahora, yo me preguntabas del tema del comercio y de la inserción internacional. Argentina tiene un problema muy serio de hace décadas, que es su baja contacto con el comercio internacional. Somos uno de los países que tiene menores tratados de comercio, etcétera, y eso se traduce en que cada argentino, por ejemplo, exporta la tercera parte que cada chileno, o la mitad que un uruguayo. Y eso genera estas crisis de balanza de pagos que estamos todo el tiempo hoy viendo, que mucha industria está parada porque no puede importar insumos, porque no hay dólares en el Banco Central para bancar esto, ¿no es cierto? A pesar de que estamos atravesando un momento donde los productos que Argentina, desde su bioeconomía y desde otros sectores, podría estar comercializando, están en un tope de precio unitario, ¿no? El crecimiento de las exportaciones este año, que es importante, no es porque aumentó la producción, es porque aumentaron los precios, porque el señor Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Hacia adelante, cuando nosotros analizamos qué estamos exportando, básicamente estamos exportando alimentos para animales. Somos grandes exportadores en harina de soja y de grano de maíz, que forma parte de las dietas de animales que producen terceros. La mayor parte de nuestros productos más relevantes en términos del comercio no los consume ningún humano en forma directa. Por ejemplo, el 70% del maíz que producimos sale como grano, ¿sí? Es un maíz que no es el maíz que utilizan las comunidades que usan el maíz como alimento base para hacer tortillas o algún tipo de producto. Es un maíz forrajero. Pero por otro lado, cuando estamos empezando a ver que estamos inmersos en una situación ambiental
donde cada cosa que se haga, que no esté conectado con el desarrollo sostenible, con los acuerdos de París, no va a tener viabilidad hacia adelante. No va a tener viabilidad porque no va a haber mercados que los compren, ni va a haber viabilidad porque no va a haber financiamiento para que esto ocurra. Aparece la necesidad de que lo que hagamos tenga una huella ambiental del menor nivel posible. Y los pocos datos que nosotros tenemos hoy respecto de las huellas de carbono y de agua de las grandes cantidades de biomasa que hacemos son muy favorables. O sea, los datos que tenemos del trigo, por ejemplo, argentino, es 60% de menor huella de carbono que un trigo producido en Europa. En la huella de agua está igual. Y si nosotros tenemos un insumo de baja huella ambiental, porque tenemos un sistema de siembra directa que tiene baja huella de carbono, baja huella de agua, las cosas que produzcamos a partir del mismo va a transmitir esa baja huella ambiental. Entonces las pastas argentinas tienen un 70% menos de huella ambiental que una pasta italiana. O si el maíz lo transformamos en etanol, Argentina es el único país que puede ingresar en la Comunidad Europea con etanol que tenga un ahorro ambiental de más del 70% de huella respecto de las naftas, cosa que Estados Unidos no puede, ¿sí? En nuestro caso es el 74%. O cuando miramos los datos recientes de pollo, que es básicamente maíz más harina de soja con valor agregado, un pollo en Argentina tiene una huella ambiental que es la tercera parte de un pollo producido en el Reino Unido, o la mitad de la mayor parte de los países competidores, o un 70% menos que Brasil. Entonces, el gran debate es ¿qué hacemos con esos 30-35 millones de toneladas de maíz que hacemos? Si lo vamos a seguir exportando como grano o lo vamos a transformar. Con 22 de esos podríamos hacer el etanol suficiente para que todos los autos nafteros de la Argentina funcionen con etanol, ¿no? Para tener una dimensión. Y todavía nos queda algo para duplicar la actual producción de proteínas. O sea, la dimensión del desafío es utilizar eso que sabemos hacer bien, que además tiene baja huella ambiental en productos que reemplacen lo que hoy viene de la química pesada, de los hidrocarburos, etcétera, en este reemplazo y en estas transiciones ecológicas que estamos viviendo. Tenemos con qué esta vaca viva, que es la fotosíntesis actual, contra la vaca muerta, que es la fotosíntesis de hace millones de años, una que contamina y el otra que captura carbono, me parece que tiene una oportunidad central y este tipo de encuentros me parece que sirven para ponerla en escena. Muchas gracias, Fernando. Aclaro que tengo algunas repreguntas cuando terminen y también vamos a tener posibilidad de que el público haga algún aporte o alguna pregunta, ¿sí? Lilia, las capacidades en biotecnología son centrales para potenciar el desarrollo de la bioeconomía. Yo al menos creo eso. ¿Cuál es el panorama empresarial en esta actividad en Argentina? ¿Y en qué medida las empresas biotecnológicas están contribuyendo al desarrollo territorial y a la inserción internacional? Muchas gracias, Sandra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir este panel. Voy a concentrarme en la pregunta que me hiciste. Déjame decirte que el sector de biotecnología en la Argentina es un sector que hoy ya podemos decir que tiene un largo recorrido, una larga data. La primera empresa de biotecnología en Argentina fue Biocidus, inaugurada en 1983. O sea, uno puede decir desde la década del 80 a esta parte, el sector de biotecnología viene creciendo, indicador que uno mire, cantidad de empresas, empleo, inversión en I+D, exportaciones de biotecnología. El indicador que queramos ver, vamos a ver un sector que crece. Si tomamos la cantidad de empresas, hoy la medición no es algo muy claro, tiene sus claroscuros. Podemos decir alrededor de 200 empresas establecidas en biotecnología en la Argentina. Quiero aclarar que la biotecnología no es un sector como el sector automotriz. La biotecnología, cuando uno habla de una empresa biotecnológica, es una empresa, según las definiciones de la OECD, que son las que se utilizan para la compilación de estadísticas,
Es una empresa que tiene capacidades para desarrollar, para investigar o para aplicar en producción alguna tecnología biotecnológica. ADN recombinante, biotecnologías de procesos, yo no soy biotecnóloga, soy economista, pero un conjunto de biotecnologías, cuando una empresa tiene capacidad para utilizar en investigación, en desarrollo, en producción, es una empresa biotecnológica. Por tanto, aquella empresa, por ejemplo, una empresa multinacional que vende en la Argentina productos biotecnológicos, no es para estas estadísticas en tanto y en cuanto no produzca en la Argentina o no utilice estas técnicas en la Argentina una empresa biotecnológica. Entonces estamos hablando de empresas de capital nacional en su mayoría, más o menos unas 200 empresas establecidas, y si sumamos las startups, que tampoco tenemos estadísticas oficiales, pero si uno mira, por ejemplo, las empresas asociadas a la Cámara de la CAP Startup, alrededor de 70, está Graciela Sicha, no, pero 70 más o menos, más o menos. Entonces estamos en unos generosos 270, tal vez un poquito menos de empresas. Ahora, si tengo unos minutos, déjame desmenuzar qué significan esas 270 empresas. Como yo decía, la biotecnología no es un sector, son empresas que tienen capacidad de usar una tecnología, investigan sobre una tecnología o producen y están en diferentes sectores. Una característica de la biotecnología es su horizontalidad en el sector de alimentos, en el sector farmacéutico, en vacunas, etc. Ahora, si uno, como decía, desmenuza, mira un poco cuáles son las empresas, y déjenme hacer como una cuestión más de periodicidad, desde la primera empresa de biotecnología en la Argentina, fundada en el 83, hasta, digamos, la década, hasta los 90, la mayoría de las empresas, sacando algunas puramente biotecnológicas como Polichaco, que se creó en esa época, o Biocidus, eran empresas que se diversificaron hacia la biotecnología, o sea, que eran empresas químicas, o que hacían semillas, o vacunas, que empezaron a utilizar tecnologías biotecnológicas, que a finales de la década del 90 eran unas 30 empresas. Entonces, la mayoría de esas empresas son empresas diversificadas hacia la bio. Acá tenemos en Rosario Wiener, los laboratorios Wiener, en una empresa química que en los 80 empezó a utilizar tecnologías biotecnológicas. Entonces, según las estadísticas, es una empresa biotecnológica, aunque no sea pura. De los 90, digamos, hasta el 2017, empieza a haber en la Argentina un gran crecimiento de empresas que son dedicadas a la biotecnología. Y estas empresas surgen fundamentalmente de spin-off del sistema universitario. Justo esta mañana mencionaba Javier Lutesberger el caso de Celtec desde Santa Fe, o tenemos el caso de PSG, que fue un desprendimiento de Biocidus, un proceso de spin-off público y privado que dio inicio también un ecosistema universitario y también del CONICET institucional que permitió la generación de empresas nuevas. Entonces ya en 2014 teníamos casi 200 empresas, la mayoría puramente biotecnológicas. Y tenemos desde 2014 esta parte, un nuevo, digamos, espécimen dentro de las biotecnológicas, que son las startups, que la ley de capital emprendedor, acá lo tenemos a Francisco Buchara, está Daniela y María Fernanda del acelerador litoral que los vi recién, a través de las aceleradoras científicas, que en la Argentina hay 4, 2 dedicadas a la biotecnología, se generó potenció a través de la disponibilidad de capital semilla la generación de nuevas empresas. Entonces ahora tenemos, cuando se habla de empresa biotecnológica, el panorama es un panorama heterogéneo. Empresas que se diversificaron en la bio, empresas que son puramente bio ya establecidas, y las startups. Todas estas conviven, pero no hay que perderlas de vista en términos de políticas públicas, porque son empresas diferentes, que tienen tamaños diferentes, en sectores diferentes, y con una dedicación también que tiene diversidad hacia adelante. Ahora, para cerrar, quiero hacer 2 puntos, uno vinculado a la territorialidad, que era parte de la pregunta, y otro a la iniciativa internacional. Respecto a la territorialidad, la biotecnología es una actividad de base científica, donde hay ciencia y empresas. Entonces, science-based. Entonces, obviamente, las empresas crecieron y se desarrollaron donde había capacidades en biotecnología, y la mayoría están en la provincia de Santa Fe, algunas en Córdoba, la provincia de Buenos Aires, en Cava. Creo yo, es mi intuición, con el rol de las aceleradoras que buscan proyectos activamente en todo el país, empezamos a ver startups en la Patagonia, Tucumán es un lugar histórico donde había empresas biotecnológicas, pero empezamos a ver una mayor, digamos, no sé si federalización es la palabra, pero empieza a ver en Bariloche, en otros lugares, el surgimiento de empresas biotecnológicas fuera de los grandes hubs, digamos. Y respecto a la iniciación internacional,
la mayoría de las empresas, hasta el surgimiento, las startups son empresas que miran el mundo y que son empresas que están pensadas y diseñadas para proveer soluciones al mundo, que tienen, como por definición, son empresas que tienen capital de riesgo y que tienen en general un activo de propiedad intelectual que piensan explotar en mercados masivos. La mayoría de las empresas biotecnológicas, previo al surgimiento de las startups, con algunas, obviamente, excepciones, como es el caso de Bioceres, que tiene un desarrollo tecnológico que está empezando en el mercado mundial, la mayoría de las empresas estuvieron más concentradas en mercados, digamos, más de nicho, o mercados donde no hay competencia de multinacionales, donde hay bajas barreras regulatorias. O sea, el caso de los biosimilares tiene que ver con un mercado con baja competencia multinacional y bajos mercados regulatorios. Si pensamos, por ejemplo, en los casos, Biogénesis Vago tiene un mercado de nicho en el mercado mundial. Ahora, estas nuevas empresas startups están pensando en mercados masivos, están pensando en productos que rompan y que con tecnologías de frontera lleguen. Eso es una gran oportunidad en términos no solo de diversificación productiva, sino de diversificación exportadora. Ahora, el desafío es cómo vamos a retener estas empresas que miran el mundo, que tienen capitales, entonces, que les interesa, que ya muchas están con planes de internacionalización, lo cual es muy bienvenido. Y bueno, ¿cómo hacer para que tengan parte de sus negocios en la Argentina o retener que contribuyan a la diversificación exportadora? Creo que eso es un signo de interrogación. Pero bueno, cierro acá y después... Totalmente de acuerdo. Sí, eso último. Gracias, Lilia. Fran, a ver, ¿qué te pregunto a vos? Básicamente, tengo un sentimiento. No, me dijo Sandra que me iba a preguntar algo que le da mucha bronca. Sí, que no quiero usar malas palabras. Bueno, por eso, pero dale, decímelo así. Pero la cuestión es que hace bastante que venimos hablando. Dale. Hace bastante que venimos diagnosticando, haciendo diagnósticos del diagnóstico y escribiendo documentos. ¿No? ¿Qué pasa con la bioeconomía en la realidad y en el cambio social y productivo? ¿Cómo la bajamos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos realmente la biorevolución? Y en ese sentido, desde tu experiencia, ¿vos pensás que la creación de startups es un camino? No solamente. Gracias, Sandra, y gracias a todos por venir a Rosario. En la persona acá de Ignacio, que lo veo, presidente CFI, y a toda la organización, gracias por esto. Estoy muy contento porque suelo ir a Capital y hoy me pedí un cabi y tardé 5 minutos a llegar acá, así que era como que qué placer, digo esto, ¿no? No, Sandra, ahí, y lo digo humildemente, porque soy bastante joven y al lado de Fernando, que la primera palabra que escribí en un cuaderno sobre bioeconomía me la explicó Fernando en una charla que él no sabía que yo estaba ahí. No entendía qué era la bioeconomía. Y sigo sin entender, pues esa palabra después tenemos que discutirla. Exacto. Digo, es muy grande. Pero hay 2 o 3 cosas que tiro. La primera, tomando lo que decía Lilia, hay que ayudar a trabajar en las comunidades para construir esos elementos que necesita una startup para que no tenga menos incentivos a irse del país, ¿no? Realmente el que se va no se quiere ir, porque no está bueno irte. Estás lejos de tu casa, tu comida, digo, pero te vas forzado por algo. Entonces, algo muy lindo que estamos haciendo con SF500 es, digo, si tenemos que ir a una ciudad, vamos 2 días o 3 días y hacemos siempre un día de trabajo con la comunidad. La MUNI, la universidad, la incubadora local, y entender cómo crear esos bienes públicos, esos incentivos para que esa startup que pueda llegar a nacer ahí, se quede ahí, ¿no? Y eso hay que hacer un montón. Y como decíamos vos también, Lilia, está pasando mucho en otros lugares que no son tan conocidos, como Esperanza, como Río Cuarto, venimos de Mar del Plata. No solamente pasa en Rosario, Capital, Córdoba, ¿no? Después hay otro segundo concepto de cómo saciar tu bronca, Sandra. Y que a mí también me da un poco de bronca, porque cuando hace un año estamos con el SF500, me puse a revisar y a estudiar bastante, me tomé mucho en Google que había, y empecé a ver todas las conferencias que muchos de ustedes que están acá organizaron, y hay mucha gente que respeto, y veía eso que también, algo que me llamó la atención en quiénes lo organizaban y quiénes eran los speakers.
eran mucha academia. Está muy bien. Y en ese momento la academia tenía que poner sobre la mesa y explicarle a muchos argentinos que esto estaba bueno. Pero bueno, mi lectura es que si queremos dar este salto cuántico que se hablaba antes, o salto evolutivo, ahí tenemos que reacomodar los jugadores. O sea, en mi opinión, la academia no le podemos exigir que lidere este proceso. Tiene que acompañar, dar un marco, teorizar, explicar y entender lo que va pasando, pero a partir de registrar la vida. Acá, perdón Fede, pero después charlémoslo, pero disiento mucho con, tengo un modelo del triple, qué sé yo. O sea, yo estoy, perdón la expresión, pero hinchado de las pelotas de los modelos, que el triple, que la cosa, que acá, que... Es como que hay que pasar más a la acción. Y la forma para mí hoy más concreta que encuentro para pasar a la acción es dando respuesta a lo que dice Fernando. Exportemos más. ¿Cómo se exporta más? Con empresa. No hay mucha ciencia. Entonces, hagamos empresas. ¿La startup es la solución? No el 100%, pero hoy es muy sexy, tiene mucha potencia y tiene mucha posibilidad de llegar a global. Y de combinación de una complejidad que para una empresa convencional es muy difícil. Entonces, es por ahí. Ahora, ¿es solo con eso? No. Me pasó en Mar del Plata que hicimos un almuerzo de ciencia y surf, ¿no? Porque fui a Mar del Plata al coloquio IDEA. Y Sandra, nadie entiende qué es esto. O sea, es imposible. Tuve que pichear 100 veces que esto estaba buenísimo y no me entienden. Es mucho más sexy vaca muerta, hidrógeno verde, el mercado libre, por supuesto, ¿no? Hicimos un evento de ciencia y surf, como para meterle un poco de cool del surf, ¿no? Y bueno, trajimos al fundador de Reef, científicos están haciendo cosas con el mundo bio. Y claro, sigue siendo complejo, ¿no? Porque nadie le explicó a un científico cómo hacer compañías. Los que vienen hablando de la bioeconomía lo hacen más teórico y lo tomaron la gente del palo de la bioecología. Entonces la charla se fue, tenemos que prohibir ahí enfrente que quieren hacer explotación shale y qué sé yo. Digo, pero pará, vos estás surfeando y estás usando una tabla que es toda química. Le digo, o sea, se te mezcla la cuestión ecológica, después te hace un juez un lío contra el transgénico. Entonces, por un lado estamos apoyando a científicos a que se la jueguen y hagan cosas de vanguardia para pasar a la acción y dejar de tener modelos teóricos. Pero después, en paralelo, la teoría linda que armamos de la biodiversidad y la bioeconomía se usa para un discurso más blanco-negro. Hay que tomarlo, hay que respetarlo, pero tenemos que ser en eso más astutos. Entonces creo que en eso, Sandra, y le hice quizá un poco larga, ¿no? Pero quise tomar un poco acá a mis 3 compañeros y tu bronca. Definitivamente sí, es a través de compañías. Definitivamente sí, usemos las startups como punta de lanza de esta provocación, de este aspiracional que provoca quizá un galperín de mercado libre. Bueno, tengamos más galperines para que a partir de eso construyamos de una nueva manera este salto cuántico evolutivo con la academia, con las aceleradoras, con el Estado, con el CFI, con las provincias. Así como la estamos viendo del CF500 y así como la vemos en este tiempito de laburo. Muchas gracias y coincido con vos que sería juntos, ¿no? La academia y otros sectores, junto con los jóvenes, porque me siento una científica vieja, ¿no? Ya, y de la biotecnología de comienzo y cómo nos cuesta ese salto hacia el emprendedorismo, en formar una empresa. Tenemos el saber, pero no podemos saltar, pero sí podemos, con todos los jóvenes que estamos formando, promover eso. ¿No es pero cierto? ojo que no jóvenes, porque Sí, hoy te lo pregunté y me dijiste... Por no eso, tanto. porque, y eso Lidia lo puede saber, pero hacer compañías de base bio no es el emprendedor cool, Miami. Yo tengo un abogado que de la economía real que me agarra siempre para el churrete y me dice, vos, emprendamos, incubemos, todo, ¿viste? Y la verdad que quizás eso es más para el mundo software, que está en Miami haciendo coding y qué sé yo, con cripto. El mundo bio es barro, es biodiversidad, es largo plazo, es complejísimo. Y nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, en este primer año que hicieron ya, trabajamos con 85 equipos para ayudarlos a transformarse en una startup, promedio de edad 46 años. Bien. Con lo cual digo, ojo, no es Bien. un tema de jóvenes, cool, emprendamos. No, creo que es algo más de la economía real.
El otro punto, Sandra, que se me está escapando acá es no solamente la startup exponential Silicon Valley, que es importante tener ese tipo de startups, sino también el espectro que hoy nos estamos agarrando, que lo estoy viendo, que son esa startup que puede ser más primera, más regional, que puede dar un montón de valor y que hoy no hay algo tan contundente que la esté conteniendo. Entonces es como que le queda muy grande, quizá algo global, exponential, pero se da vuelta y ve la pyme del viejo y dice, che, no, pero yo necesito algo distinto, más rápido, más eco-friendly. Y hoy no estamos viendo, por lo menos yo, de hecho digo, che, hagamos un fondo, y eso lo quiero hacer, para darle apoyo a ese perfil de proyectos que están en el medio, ¿no? Que no son ni la pyme, ni esa exponential startup, quizás más de revista Forbes, Sí. Que uno puede ver. Muchas gracias, Fran. Acá salió algo que me parece importante, sobre todo para países de Latinoamérica, para Argentina, que todavía tenemos problemas persistentes como la pobreza, el hambre, el acceso al agua, la educación, ¿no? Hay problemas persistentes, hay desafíos emergentes, como todo lo que está surgiendo acá, pero todavía no pudimos resolver estos persistentes. Y salió, hablaste, Federico, de inclusión social, y se habla mucho de la bioeconomía como motor de desarrollo regional, pero también de inclusión social. ¿Qué opinan de cuáles herramientas nos puede dar para eso? Bueno, a ver, a mí me parece que por eso yo insisto, por más que a Fernando no le gusta, pero voy a insistir en el triángulo, porque a mí me parece que, digamos, lo que corre el riesgo, digamos, si nosotros la discusión de la bioeconomía solamente la centramos en los sectores dinámicos de la Argentina, corremos el riesgo como que eso se desprenda y bueno, y eso efectivamente, indefectiblemente en algún momento termina, digamos, en una burbuja. Entonces, a mí me parece que el desafío hoy estamos en una sociedad que tiene niveles de fragmentación muy altos, digamos, es una especie de sociedad de islas con distintas velocidades. Creo que en ese sentido, digamos, que esto sea más que una plataforma de generación de sectores dinámicos, que sea una estrategia de desarrollo, implica lo dinámico, pero también no implica desentenderse, digamos, del problema de la Argentina fundamental, que es un problema básicamente hoy de inclusión social. Entonces, digamos, ¿cómo logramos eso? Bueno, a mí me parece que hay una primera dinámica que es fundamental, que es cómo discutimos el modelo educativo, digamos. Eso va a ser central, porque nosotros de los sectores populares hoy un 3% termina una universidad. Entonces, si nosotros seguimos apuntando, como hicimos en el siglo XX, todas nuestras balas a la universidad, y no estoy diciendo que no apuntemos a la universidad, pero digo por eso un triángulo complejo, son tres platillos que tienen que funcionar en paralelo, porque si solamente vamos a hacer foco en uno, probablemente nos estemos desencajando y ahí tenemos un problema que es la legitimidad social y política de ese modelo de desarrollo. Entonces, para que esto tenga legitimidad social y política, para que los políticos tomen, digamos, la bandera de la bioeconomía y no sea, digamos, y no tengamos los problemas que hemos tenido con el régimen de biocombustible, con el peso que tiene la política industrial, un régimen viejo, fordista, como es el de Tierra del Fuego, que no lo podemos reemplazar porque los lobbies, etcétera, etcétera. Para eso nosotros tenemos que construir legitimidad social en el paradigma. Y para construir legitimidad social en el paradigma tenemos que pensar cómo este paradigma, además de los sectores dinámicos que están incluidos, digamos, y que hoy están globalizados, logramos que tenga un impacto en los sectores excluidos del territorio nacional. Bueno, una primera pieza fundamental que tenemos que recuperar y que tenemos que discutir nuevamente son las escuelas. Las escuelas son fundamentales. Los chicos hoy necesitamos que en las escuelas salgan prácticamente sabiendo una profesión. Nosotros tuvimos hace muy poquito, tuve la posibilidad de conocer el caso de las escuelas PROA en Córdoba. Es un sistema más pensado para el software, pero es un sistema de escuelas públicas, donde los chicos que vienen con antecedentes en escuela privada prácticamente no pueden entrar. O sea, está pensado para impactar profundamente en la estructura, digamos, social, en ese caso, de una provincia. Hay 140, creo, ya en toda la provincia. Y los chicos que vienen de sectores populares salen programando. Bueno, me parece que esa es un poco la inspiración que tenemos que recuperar de la educación pública y de la educación secundaria, porque es como el lugar donde nosotros podemos construir algunas capacidades que, articuladas a medios locales, por supuesto, no es lo mismo Córdoba, que es más fuerte en software, que Santa Fe, que es más fuerte en alimentos. El sistema educativo tiene siempre particularidades locales, pero me parece que es ahí donde podemos generar un impacto social relevante en este sentido. Gracias. Fernando, ¿querés agregar algo?
Sí, cuando yo decía hace un momento que nosotros exportamos la tercera parte de un chileno, la mitad que un uruguayo, y que deberíamos justamente duplicar o triplicar las actuales exportaciones per cápita, no debemos pensar en agregarle un segundo piso a la pampa húmeda, haciendo una misma matriz de exportaciones, ¿no es cierto? Lo que yo estoy diciendo es que la transformación de esa biomasa que estamos exportando sin valor agregado al que ya tiene el propio grano, es fundamental. No es el único sector, la bioeconomía, hacia adelante, porque si el único sector competitivo va a ser la bioeconomía, bueno, los problemas impositivos, etcétera, van a hacer que esto mismo haga que no crezca suficiente como viene ocurriendo. Necesitamos una minería potente, necesitamos una industria de la energía, la vaca muerta que no saquemos en los próximos 15 años va a quedar ahí enterrada. Un sector de turismo internacional de primer nivel que genera muchos puestos de trabajo en todo el territorio y la industria del conocimiento. Digamos. Sobre esas 5 bases me parece que podemos hacer un desarrollo. Ahora, el término que planteaba recién Federico de la capacitación es la limitación principal. Si nosotros observamos esto que pasó hace poco de una industria automotriz que quería contratar 300 personas y no podía conseguir escuela media de 300 personas en una zona cercana a las grandes metrópolis urbanas, imaginémonos que si mañana pasa algo y la economía empieza a crecer al 5% anual. ¿De dónde van a salir las personas que va a necesitar esa industria, esos servicios capacitadas para poder insertarse? Entonces, cuando pensamos en educación, tenemos que manejar 2 variables temporales, me parece, sobre todo si tenemos éxito. Una es esta que planteaba él, cómo van a ser en el futuro los recursos humanos capacitados del mejor nivel posible que se inserten en la economía. Y después un sistema transitorio que tiene que ver con una capacitación puntual de corto plazo que va a ser la transición, porque no podemos esperar una transformación económica que 10 años que la gente se forme, digamos. O sea, hay que hacer las 2 cosas en paralelo. Una ventaja que tiene la bioeconomía en términos de estas situaciones es que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de múltiples niveles de saberes involucrados en el proceso de la producción. O sea, hay algunos más elementales en la generación de la biomasa y otros mucho más calificados en la transformación en productos de alto nivel, de alto valor, como tales, ¿no es cierto? Entonces, creo que no podemos pensar solamente en resolver el problema de la falta de trabajo, de la informalidad del trabajo, si estamos pensando solo en la parte más sofisticada de esa población, sino que debe ser el conjunto. Y creo que la bioeconomía está hablando al conjunto de todas estas capacitaciones. Muchas gracias. Lilia, ¿querés agregar algo? Algo cortito, complementario. Simplemente decir, bueno, pensamos en una estrategia de bioeconomía porque tenemos recursos naturales, tenemos biomasa, pero porque tenemos biotecnología. Y porque tenemos biotecnología, tenemos recursos humanos formados en biotecnología. Voy a hacer una referencia personal. En el estudio que yo hice de biotecnología en el 2008, se daba por supuesto que la formación de recursos humanos en Argentina sobraba, faltaban capitales, pero esta idea de que los recursos humanos eran perfectamente elásticos, siempre iba a haber. En un relevamiento que hice este año, hay una tensión, cada vez que no lo observaba hace más de 10 años, donde las propias empresas, la formación de startups o el sistema universitario científico-tecnológico que hoy compite por los recursos con las empresas que se están formando, empieza a ver que hay tensiones en ciertas disciplinas, donde empieza a ver cada vez menos. Entonces, eso también pone sobre el tapete la importancia de la formación de recursos humanos y que no tenemos que dar, para que esto que yo un poco conté sea sostenible en el tiempo, hay tensiones en este crecimiento del sector. Y una es esta, la otra es el equipamiento, o sea, dónde se van a incubar las nuevas startups, el equipamiento, la obsolescencia de los equipamientos del sistema público, con la dificultad de renovar los equipamientos. Hay varias tensiones. Una es esta, la de recursos humanos, no quería dejarla pasar. Está bien. Gracias. Yo
coincido, mira, lo que es una limitante hoy en el sistema científico de retención de recursos humanos, que es piramidal, vos ingresás con muchos becarios de doctorado y los que ingresan a carrera cada vez son menos. Es una pirámide, puede ser una oportunidad porque podemos seguir formando del sector público personas que empiezan a pensar en salir del sistema científico, que hoy no hablábamos, y empezar a armar sus propias empresas. La biotecnología siempre fue un camino. De todas maneras, creo que el concepto de bioeconomía, como dijo Fran, tiene que todavía ser muy discutido, porque no solamente es biotecnología, hay varios enfoques: biotecnología, biomasa, recursos genéticos. Y para Latinoamérica, recursos genéticos es una de las patas más fuertes. Y en un país, Argentina tiene todas las ventajas, paradójicamente, a diferencia de otros países. Ese enfoque biotecnológico, de recursos genéticos, de generación de biomasa, lo tenemos todos. Es una gran oportunidad. Pero sin perder de vista que, como dijimos con Fernando, es un mosaico el país, con lugares muy postergados, pero con mucho recurso genético y biológico disponible. Yo creo que mucha startup va a surgir en base a biodiversidad, no solo a biomasa. Y ahí hay mucho desarrollo local potencial y creo que la inclusión social también pasa por la generación de empleo, y la generación de empleo verde, ¿no? Eso es una gran oportunidad también. Entonces, para ir, como no sé cómo vamos con el tiempo, voy a hacerles una última pregunta y voy a abrir a la discusión, que es la pregunta del panel: ¿cómo impulsar el desarrollo de la bioeconomía? ¿Necesitamos consensos institucionales? ¿Necesitamos involucramiento de gobiernos locales? Un breve de cada uno. Bueno, acá agarro yo. Dale. Arranco yo acá. ¿Qué necesitamos? No, y para mí, reforcemos los elementos que charlemos acá que nos están faltando, que no están acá hoy escuchándonos, por ejemplo. Y que estaría bueno pensar en 10 años, la cumbre, festejando los 10 años de la primera cumbre. ¿Qué sala nos imaginamos? Yo cerraba los ojos recién y pensaba cuánta gente habría, quién tiene que estar adelante. Y adelante tiene que haber un montón de emprendedores, fundadores de compañías, gente que está fuera, como decía recién Fede, gente que está fuera del sistema, los últimos, que estén también sentados ahí adelante. Ese pescador que está acá enfrente en este momento pescando, que también es parte de la bioeconomía. Y después estudiantes, ¿no? Más biohackatones, más biofab labs, y vivir más la feria de ciencia como algo más del hacer. Creo que para mí, esas tres cosas podrían ser como tres claves como para meterle, y donde creo que los que estamos acá podemos cada uno en su lugar contribuir a que eso pase. Y lo cuarto, que para mí es común a todos, que lo decías recién, es construir esta bionarrativa. De vuelta, es muy poco sexy, porque bioeconomía suena como el todo. Sí, todo es bioeconomía. Es como que... Entonces, nos falta definición. Yo les vuelvo a repetir, me fui muy triste de Mar del Plata porque en el evento importante de los empresarios sentía que pero no que era culpa de ellos, que era culpa nuestra. Que no la contamos bien, no la explicamos, no la transmitimos, no la hacemos cambiar el cerebro simple, en 3 palabras, 3 conceptos. Entonces, ahí un desafío es eso, y en eso vos, Fer, sos divulgador, y hay mucha gente acá que tiene micrófonos en la semana, o twitters y todo, que trabajar mucho en hacer más simple la narrativa, y que toda la gente repita, y que todos entiendan que todos tienen un rol para jugar en esta biorevolución, sí, que es un juego de largo. Pero si no logramos eso y todos trabajamos por la categoría, leí el otro día un informe re lindo, era una anécdota del presidente de Coca-Cola, en una conferencia en Atlanta, a todos sus vendedores de todo el mundo, le dice: muchachos, ¿por qué estamos acá? Y todos, para vender más Coca-Cola, le responden, ¿no? Y dice: no. Su misión no es vender más Coca-Cola. Y los flacos diciendo: entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tipo dijo algo muy bien, dijo que el mundo consuma más cola. Entonces creo que ese es mi mensaje para ir más desarrollo, es ver cómo que el país consuma más bio, y arrancando por estos 3 pilares, ¿no? Fundadores, los últimos y los jóvenes.
Total, los viejos y la academia ya están. Después con eso construimos los modelos y hacemos todo. Los Estamos acá. Los dinosaurios ya No, estamos. estamos, lo que estamos. Y ya sabemos teorizar, tenemos la data de Lilia, tenemos la academia, tenemos modelo, tenemos, eso ya está. O sea, ahora con esa vida le damos una nueva forma a esta biorevolución. Gracias. Federico. Yo creo que desde el punto de vista político sería muy importante, digamos, que así como en los últimos años se consolidó un poder económico político muy fuerte en lo que se denomina el AMBA, y eso ha ido marcando una agenda de políticas públicas muy arraigadas en la vieja matriz de producción del siglo XX, que logremos la política y la economía en los próximos años institucionalizar la región centro. Es muy importante que la región centro se constituya en un polo de poder que resuelva la acción colectiva entre las provincias de la región centro, porque eso va a ayudar mucho a que la agenda de políticas que hoy por ahí es muy dinámica al interior de las provincias o al interior de las universidades, tenga una capacidad, como dice Fran, de comunicar a nivel nacional y también de colonizar la agenda de políticas públicas o de dar una discusión, digamos, con poder político, valga la redundancia, en la agenda de políticas públicas nacionales. Me parece que la región centro es fundamental. Y no es solo una tarea de la política, es en parte una tarea de la política, que es la región centro política, y es en parte una tarea de cómo, así como en el siglo XX se construyó la unión industrial, se construye una especie de unión bioeconómica nacional, que digamos que agrupe a esta multiplicidad de sectores. Como dice Fernando, tenemos el turismo, hemos hablado poco del turismo, pero es parte de la bioeconomía también. O sea, digo, tenemos una riqueza que si la logramos articular desde el punto de vista político para que dé disputas comunicacionales y dé disputas en la agenda de políticas públicas, va a ser mucho más fácil el camino para impulsar la bioeconomía. Desde región centro. Esa parte me gustó. Hablando de biodesarrollo y políticas, desde la Dirección Nacional de Bioeconomía, en la Secretaría de Agricultura, se está generando el programa de biodesarrollo que va a salir ahora en noviembre y que va a tener fondos genuinos para impulsar proyectos de bioeconomía, sobre todo en lo que es startup y el avance en este sentido. Y se trabajó participativamente en 4 mesas con distintos temas para sacar este programa. Lilia. Bueno, ¿cómo impulsar el desarrollo de la bioeconomía? Bueno, quisiera hacer un punto vinculado a la importancia de las estrategias subnacionales, que creo que acá son relevantes. Las estrategias subnacionales empiezan a tener cada vez, hace unas cuantas décadas, consenso para esto, reducir los mosaicos o los desequilibrios regionales que todos los países tienen, incluso las brechas de productividad entre regiones y entre sectores que conforman las regiones. Estando este consenso de la importancia de las políticas subnacionales, ¿qué políticas hacemos, no? Entonces ahí como la segunda pregunta. Y acá me gustaría traer un poco la experiencia que hemos tenido, mirando un poco a Europa y que nosotros también hemos tenido, con lo que fue la política de clústeres y de copiar estrategias exitosas en otros lados. Muchos se recordarán en la década del 90, sobre todo a principios del 2000, estaba esta idea de que el desarrollo tenía que ver con desarrollar las actividades que tenía el primer mundo, de la manera que lo había hecho el primer mundo. Entonces estaba esta idea del Silicon Valley, que había que hacer Silicon Valleys en todos lados. Un poco la reflexión es que esa política no dio lo que se esperaba, si bien hay clústeres exitosos, no dio los resultados. La Unión Europea ha hecho un diagnóstico bastante fuerte respecto a esas políticas y migró a esta idea de la especialización inteligente. ¿Qué significa eso? Que los territorios diseñan y planifican su estrategia en función de lo que tienen, de los recursos que tienen, las capacidades que tienen, poniendo la innovación como centro, digamos. Entonces, ser inteligente no es copiar lo que funciona en el mundo, sino desarrollar mi propia estrategia en función de los recursos que yo tengo. Y si uno abraza, digamos, la idea de especialización inteligente, que tiene bastante de sexy, de cómo está pensado, y como Benjamin Frey, que es el académico que la promueve y que la Unión Europea implementó, yo encuentro, al menos en corto, 3 puntos relevantes como para discutir, si uno quisiera pensar estrategias de este tipo para las regiones de la Argentina. Un primer punto tiene que ver con que cuando uno quiere avanzar para hacer una estrategia necesitas conocer qué tenés, tus ventajas, tus desventajas, tus problemas. Nosotros conocemos, pensando en bioeconomía, de las diferentes regiones qué biomasa hay disponible. Digamos, hay un trabajo de Lengel y Sanasi, publicado por el CECTE, que ellos caracterizan muy bien las diferentes biomasas disponibles.
Ahora, cuando uno quiere, ellos intentan hacerlo, avanzar en conocer un poco más qué capacidades productivas hay en cada una de las regiones, qué recursos humanos, qué capacidades de emprendedurismo, ahí se encuentra con una gran dificultad que tenemos, son los datos a nivel subnacional. O sea, no tenemos buenos datos, Argentina tiene pocos datos, generalmente a nivel nacional, entonces planificar, tener estrategias de desarrollo de la bioeconomía regional requiere datos, eso hoy no está. Yo trabajé en la cuenca del Golfo San Jorge, que incluso une 2 provincias, entonces recortar para esa región, tener datos de empresas, tener datos de capacidades de recursos humanos, es muy difícil. Entonces, hacer una estrategia en el vacío es complicado y los datos son importantes. El segundo punto es no caer en mirar las regiones de manera aislada, como autárquicas, o pensar islas. Bueno, esta región tiene biomasa forestal, la miro como una cosa aislada de la región de Santa Fe, que tiene otro tipo de recursos, sino entender las diagonales. Construir capacidades lleva tiempo. Entonces, en el intermedio, ¿qué queremos? ¿Replicar el ecosistema santafesino en cada una de las provincias? ¿O vamos a aprovechar sinergias a través de instrumentos? No sé, tuvimos el FONARSEC, fue muy exitoso. Instrumentos un poco creativos para aprovechar los recursos que hay en la nación y hacer que las regiones dialoguen y que se construyan capacidades. Bueno, ahí no se veo como una tentación a pensar las regiones de manera separada y autárquica, y tal vez hay otros caminos en el medio, no sé, pregunto. Y el tercer punto tiene que ver con, estas estrategias, creo yo, tienen que tener una buena combinación de top-down y bottom-up. O sea, la política decidiendo, teniendo una decisión respecto a esta estrategia, pero incorporando al sector productivo, a la sociedad civil, los productores, a la academia, en la conformación de esta especialización inteligente. O sea, tiene que haber una buena combinación de los dos como elementos importantes para pensar estrategias subnacionales que tengan sostenibilidad en el tiempo, sobre todo, y que puedan traspasar gobiernos y que se les pueda dar continuidad. Entonces, ahí Lilia y Sandra, perdón, pero yo y me quedo y me peleo con todo el que quiera pelear. Me pongo acá y peleemos. Yo estoy en contra de los planes, o sea, fui secretario de Asuntos Estratégicos a nivel locales, provinciales, o sea, estoy hinchado las pelotas de la planificación argentina, estoy hinchado. Y los datos no tenemos y no vamos a tener por la próxima década, porque es cultural, o sea, no. Y perdón los que hacen consultoría o hacen academia, pero no hay datos, muchachos, no hay datos y es así. Entonces, lo que digo es, cuando digo primero la startup y primero el emprendedor, partamos de esa estrategia, cómo construimos esto, y a partir de pensar cómo construir más fundadores, más compañías, a partir de eso, naturalmente vas a ir construyendo esa estrategia emergente que necesitas alrededor. O sea, porque si empezás a entender con datos, teorizar cómo es el cruce, la conexión, es imposible, porque es súper complejo, es súper dinámico, no tenés datos, tenés la Argentina en el medio, tenés Putin, Xi Jinping que saca su... O sea, es imposible. Entonces, es mucho más fácil y más eficiente poner la energía, toda nuestra cabeza y energía, en ayudar a construir equipos y ayudarlos, y a partir de eso ver qué falta acá. Ah, mira este cruce que hizo este pibe. Mira este pibe de Buenos Aires se conectó con este de acá. Ah, mira vos, acá hay un diagonal. Y ahí teorizás. O sea, esa es mi visión. Me quedo acá y discuto con quien quiera a convencerlo, ¿no? Y sumarlo a esta dinámica, estrategia más emergente. no, entiendo tu decepción, pero creo que hay que tener una mirada dinámica. No, pero eso es re dinámico. Y pensar que no con lo que tenemos, sino que podemos tener otras cosas y construir lo que no tenemos. Creo que estos debates permiten... No tenemos compañías. Vamos a construir compañía. Ese es mi punto. Sí, a mí me parece que no tenés datos porque justamente es tan dinámica la realidad que siempre vas a llegar tarde. Es tan complejo, digamos. Estamos atravesando un momento de transición gigantesco. Hemos pasado una pandemia donde en menos de un año los sistemas científicos tecnológicos del mundo pudieron hacer sobre distintas plataformas una docena de vacunas distintas para resolver el problema. Y el problema fue industrial después, porque no había frasquitos, no había logística, no había quien te aplicara, etcétera, digamos. Hoy la dinámica del conocimiento es muy alta, la transformación es muy alta, y entonces estoy de acuerdo con vos, Frank, que me parece que el acuerdo es cómo facilitar que las cosas ocurran sin poder predecir demasiado para dónde van, ¿no es cierto? Y entonces creo que ahí está la cuestión. El rol del Estado es facilitar que haya un sistema de ciencia y de formación
sólido, importante en ciencia básica, pero después estas otras cosas se van a ir disparando en forma poco planificada. Y creo que es así. Lo que sí hay que tener hacia adelante es una visión de, por ejemplo, estamos exportando 35 millones de toneladas de maíz. Bueno, yo si tuviese que coordinar el sistema científico-tecnológico, pongo no un subsidio que no alcanza ni para pagar los papers que cuando los tenés que publicar, sino un subsidio de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares competitivo a grupos que nos digan cómo hacemos bioplástico más barato a partir de eso. O en lugar de exportar aceite de soja, cómo hacemos a partir de eso otros productos que tengan el mayor valor agregado. Y eso va a impactar, eso va a hacer una transformación porque ese producto es por 10, no es por 50% más. Lo que nosotros en la economía argentina, en las exportaciones y en todo tenemos que tener claro que si no duplicamos o triplicamos estamos en el horno. Vamos a seguir faltando, nos van a seguir faltando los dólares. O sea, aspiremos a ser como un uruguayo, duplicar las exportaciones, o como un chileno por 3. Y no es crecer 5% por año. Esto cambia la matriz de pensamiento, cambia el objetivo y entonces cambia las estrategias y las políticas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno más quiere aportar algo muy cortito? Porque se nos termina el tiempo. ¿Tengo un poquito de tiempo para el público? No. Nos comimos todo el tiempo, somos muy conversadores. Espero que se hayan llevado algunas respuestas y dudas también. Me quedó pendiente pensar en cómo hacemos en un país que políticamente cambia constantemente, qué consensos y acuerdos son necesarios para que esto perdure, porque esto empezó hace bastante tiempo y tiene altibajos por estos cambios políticos y eso lo tenemos que resolver. Bueno, muchísimas gracias Fernando, Lilia, Fran y Federico por sus aportes y gracias por escucharnos.